Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a esta serie de conferencias del Principio Divino por Telepaz. Hoy vamos a tocar un tema que ha sido una pregunta que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia y quizás usted también ha experimentado cuando escuchó, por ejemplo, acerca de la consumación de la historia humana, o también conocida como los últimos días. Y en general esto ha tenido una connotación de algo terrible. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en la Biblia, encontramos pasajes como Mateo 24-29, que dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Es decir, estamos ante un versículo bíblico que da la sensación que en el momento de los últimos días, cuando llegue el llamado fin del mundo, se va a producir una catástrofe a nivel universal. Otro versículo bíblico que llama la atención es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos que hay en ellas serán destruidos. Se refiere nuevamente a la tierra. Tanto el cielo como la tierra serán destruidos. Ahora, si usted lee estos versículos bíblicos, ¿qué es lo primero que uno tiende a sentir? Cuando llegue el momento del fin del mundo, va a desaparecer. El planeta va a ser completamente destruido. Eso ha sido la interpretación tradicional a lo largo de 2000 años de cristianismo. Se conoce esto también en círculos teológicos los últimos días como la escatología, es decir, el momento final de la historia humana. Pero sin embargo, gracias al principio divino, hemos podido comprender que por un lado existe un propósito de la creación. Hay un significado bien claro de la caída humana y hay una meta de la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos nuevamente y nos preguntamos aquello que estudiamos en los principios de la creación, donde mostraba que el cumplimiento del propósito de la creación era establecer esas tres bendiciones, es decir, la perfección individual, uniendo la mente y el cuerpo centrado en Dios. Luego Adán y Eva debían unirse para establecer la perfección familiar centrada en Dios. Y finalmente, la perfección del dominio, es decir, la relación de los seres humanos con el mundo material. Este hubiese sido el reino de los cielos en la tierra. Ese es el propósito original de la creación. Sin embargo, debido a la caída, no encontramos ese reino de los cielos, no vemos estas tres bendiciones centradas en Dios. Vemos a Adán y Eva centrados en Satanás. Por eso se dice que estamos viviendo en el infierno en la tierra. Es decir, en vez de encontrar un mundo donde uno se relaciona con las personas que están llenas de amor verdadero, de bondad, de belleza, encontramos estas luchas, este egoísmo, este odio, este resentimiento. Entonces, ¿cuál ha sido la obra de Dios para la salvación? El corazón de Dios, dijimos en conferencias anteriores, fue que inmediatamente después que se produce la caída de Adán y Eva, el deseo de Dios como Padre es salvar a sus hijos, es restaurarlos. Entonces, este reino de los cielos, que debería haberse establecido a través de cumplir el propósito de la creación, no se cumplió, estableciendo la soberanía de Satanás. Pero Dios, como dijimos antes, busca la manera de sacar a sus hijos que cayeron en este pecado, para que puedan establecer este ideal de la creación. Este proceso de restauración es la providencia de la salvación. Vemos cada una de las familias en la providencia histórica, ¿recuerdan? Cómo Dios una y otra vez ha tratado de crear el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, para que se
crea el fundamento para que llegue el Mesías, para salvar, para restaurar a la humanidad. Por lo tanto, la historia humana es la historia de la providencia, de la restauración. Dios desde el mismo momento de la caída de Eva ha guiado la historia para restaurar esa caída, para establecer ese ideal, para poder vivir en ese mundo de amor, paz, prosperidad y felicidad que todos deseamos. Por eso cuando hablamos de los últimos días, ¿qué significan los últimos días? No estamos hablando que va a haber una destrucción física y natural, ya lo vamos a ver más adelante. Significa que es el lugar de cruce, es el lugar en que, el momento de la historia en que llega el Mesías, para terminar con la soberanía satánica, terminar con el infierno en la tierra y finalmente establecer la soberanía de Dios, el reino de los cielos. Ese es el significado fundamental de los últimos días. Porque debido a la caída, la soberanía de Satanás estaba al tope. Pero a medida que la providencia fue avanzando, la soberanía de Dios fue creciendo. Y en el momento de cruce, como usted ve en ese diagrama, en el momento de cruce, ahí, cuando llegue el Mesías, entonces nos vamos a encontrar con los últimos días. Por eso decimos que los últimos días es el tiempo de la llegada del Mesías y el punto de transformación del mundo satánico bajo la soberanía de Satanás al mundo ideal bajo la soberanía de Dios. Y esto es muy importante comprenderlo. Porque ¿qué pasa? Muchos han sentido que en los últimos días el infierno en la tierra se va a destruir, pero no de una manera simbólica. No destruir a través de la creación del reino de Dios en la tierra, sino a través de una destrucción literal. Pero una vez más, aclaramos, amigos, que no, será transformado en este reino de los cielos en la tierra, el reino de Dios, el reino del amor verdadero. Por lo tanto, amigos míos, no va a ser un momento en que tengamos que sentir temor, porque el mundo no será destruido por ninguna catástrofe, como muchos cristianos han creído. En su lugar será un día de dicha, un día de gloria, un día en el cual la tan anhelada esperanza de la humanidad será realizada. Sí, escuchó bien. Los últimos días es el momento en que llega el Mesías. Por lo tanto, es el momento de esperanza, es el momento de gloria, es el momento de la realización del ideal de Dios en la tierra. Ahora, de acuerdo a la historia, y lo vamos a analizar en los próximos minutos, los días actuales son los últimos días. Las condiciones han sido establecidas. Las victorias de Dios en la providencia se han establecido de manera tal que podamos reconocer que hoy estamos viviendo en los últimos días. Todas las profecías han sido cumplidas. Todas las señales que se habían marcado en la providencia han sido cumplidas. Vamos a entrar a analizar entonces el significado de los últimos días de una manera muy profunda. Por eso decimos que es el corte de esta relación que existe entre la humanidad y Satanás. Como dice en Juan 8:32, la verdad os hará libres. Es decir, que la verdad con que el Mesías viene y enseña en los últimos días permitirá cortar definitivamente con esa relación que ha traído solamente sufrimiento, tragedia y miseria a la humanidad. Esos son los últimos días. Necesitamos entonces preguntarnos, bueno, ¿qué aquello de esos fenómenos esperados para los últimos días? Vamos a compartir versículos como Mateo 24-29, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ahí se dice que el cielo y la tierra serán destruidos. Luego vamos a ver que la tierra será prendida en fuego, que seremos levantados hacia las nubes y que el sol, la luna, serán oscurecidos y las estrellas caerán del cielo. Eso, mis queridos amigos, está aquí en la Santa Biblia. Y como lo dijimos muchas veces, no todo lo que está escrito en la Biblia es algo literal. Todo lo que está escrito en la Santa Biblia es verdad, es palabra de Dios, es un mensaje de Dios, pero en muchos casos es un cuento, es una parábola, es un mensaje que Dios nos quiere dar
para que comprendamos una realidad profunda. Por eso Jesús, en parte de su ministerio, hablaba solamente en parábolas, en cuentos, en alegorías. Vamos entonces, queridos amigos, a analizar la primera parte donde habla de que el cielo y la tierra se prenderán fuegos. Mateo 24, 29, 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de los últimos días, ¿no es cierto? El sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Se imagina lo que sucedería en caso de que esto se realizara literalmente? Es la muerte para todos nosotros. Entonces una pregunta fundamental es, en 2 Pedro 3:10, cuando dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos que hay en ella serán destruidos, ¿será esto una destrucción literal? Los siguientes versículos que vamos a ver ahora indican la promesa de Dios de que nunca va a destruir la tierra. Por eso les decía al comienzo, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay versículos bíblicos que están dando un mensaje, que son simbólicos y no literales. Y si cometemos el error de entendernos de una manera literal, podemos llegar a transitar por el camino equivocado. Entonces Dios dice claramente que Él no va a destruir la tierra. Miremos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 4. Dice así: una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha creado la tierra por la eternidad. La tierra, es decir, los minerales, los vegetales, los animales, no cometieron pecado. ¿Por qué Dios va a destruir esa casa que alberga a los hijos? De ninguna manera. En todo caso, si tuviera que existir una destrucción, sería del hombre, del ser humano, porque es él el que ha pecado, es él el que ha violado los mandamientos y los principios de Dios, pero no la tierra. Tenemos otros versículos. Por ejemplo, en Salmos 78, 69. Dice así: edificó su santuario, Dios, a manera de inminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Una vez más, el versículo nos muestra claramente que la creación del mundo físico, de esta tierra, de este universo, del cielo, el sol, la luna y las estrellas, ha sido para siempre. No va a existir una destrucción física. Entonces la pregunta que uno se hace es, cuando leemos en Salmos 37, 28, dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Otro versículo más. Y tenemos otros tantos, pero no quiero en estos momentos quitarle el tiempo a esta conferencia. Me gustaría que analicemos que si Dios fuera a destruir la tierra en los últimos días, el mundo no existiría, ya que según la Biblia, los últimos días ya vinieron en 2 ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros analizamos el significado de los últimos días, ya han habido 2 circunstancias en la historia providencial en las cuales se marcaron esos últimos días. Por ejemplo, si nosotros recordamos el periodo de crecimiento necesario para alcanzar la madurez, Adán y Eva debían ir a través de la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento para llegar a Dios. Sin embargo, ustedes recuerdan que ellos cayeron. Y desde el momento que ellos cayeron comenzó la providencia de la restauración para que viniera el Mesías.
El Mesías es la esperanza de la restauración de toda la humanidad caída, de usted, mía. Por eso vemos en la historia cómo Dios, en la etapa de formación, en la etapa de crecimiento y en la etapa de perfeccionamiento, ha preparado estos últimos días. Por ejemplo, tomemos en la época de Noé, en el Génesis capítulo 6, versículo 3, se acuerda que Dios, después de 1600 años bíblicos, encuentra por primera vez Dios puede encontrar un hombre justo en el medio de toda esa humanidad caída, baja, satánica, viviendo peor que los animales. Dios encuentra a Noé y le dice que está dispuesto a terminar con toda carne, muy claramente marcando en los últimos días. Sin embargo, Dios no destruyó la tierra. Si bien existió un diluvio, la tierra permaneció. El sol siguió dando su luz, la luna su resplandor, y las estrellas no se cayeron del cielo. También podemos ver en la época de Jesús. Malaquías 4.1 había anunciado claramente que en la época de la llegada del Señor, del Mesías, va a haber tremendo fuego, va a haber tremendo juicio, tremendo castigo, tremenda destrucción. Una vez más, vemos el círculo para terminar con la soberanía satánica, para establecer el ideal de Dios sobre la tierra, no para destruir. Y lo mismo sucederá en la época del Señor de la segunda venida, cuando en Lucas 17:26 leemos claramente que llegará el momento de establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso, amigos, como ustedes ven, los últimos días ya ocurrieron 2 veces. Tanto la etapa de formación como de crecimiento han ocurrido en la época de Noé, en la época de Jesús. Y ahora en la etapa de perfeccionamiento, entonces, veremos estos últimos días con la llegada del Mesías, con el Señor de la segunda venida. Nos queda entonces ahora tratar de reflexionar acerca de qué significa que el cielo y la tierra van a perder su luz, van a ser destruidos, el sol y la luna. Vamos a leer el significado del fuego. En Lucas 12:49 dice: fuego vine a echar sobre la tierra, ¿y qué más quiero si ya se ha encendido? Juan 18:37: para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de un fuego literal. El fuego tiene que ver con la palabra. El fuego tiene que ver con la verdad. Santiago 3:6 dice: la lengua es fuego. Jeremías 23:29 dice: mi palabra es fuego. Y en Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no escucha mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en los últimos días. Queridos amigos, esto es sumamente importante de comprender, porque no estamos hablando de un fuego literal, no estamos hablando de una destrucción literal, sino estamos hablando del juicio por la palabra. Porque usted sabe muy bien, cuando escucha la palabra, cuando usted escucha un sermón, que es la verdad de Dios, que le toca y le penetra como si fuera un fuego, y si usted ha transitado mal, si ha cometido pecado, si ha cometido error, siente como un juicio, como un fuego que le quema por haber recibido esa palabra, por haber recibido esa verdad. En segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y se manifestará aquel inicuo, es decir, el pecador, a quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca, es decir, una vez más, el juicio por la palabra. No un fuego literal, el juicio por la verdad. A continuación también leemos Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, he venido para traer espada. Y en Génesis 3:24 dice que Dios echó a Adán y Eva del jardín y puso querubines con una espada de fuego. Es decir, el juicio por la palabra que aguardaba el árbol de la vida, el cual vimos en el comienzo de la conferencia de la caída, que significaba al Adán restaurado
o la perfección. Entonces, vemos que el fuego significa el juicio por la palabra. Y además, si nos ponemos a pensar verdaderamente acerca del fuego, el 75% del planeta Tierra está constituido por agua. Esto que es así de simple y sencillo, en realidad ha causado mucha confusión a lo largo de la historia. Porque muchos han vivido en temor, creyendo que con la llegada del Mesías es el fin del mundo, es el fin del planeta, es el fin del universo. En realidad no lo es. Vamos a analizar otro punto que está marcado en la primera carta de las Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, cuando habla de que en los últimos días seremos arrebatados a las nubes del cielo, y dice lo siguiente: nosotros seremos arrebatados hacia las nubes para el encuentro con el Señor, que los muertos saldrán de sus tumbas a encontrarse con el Mesías en el aire. Sin embargo, al recordar lo que hemos visto en la conferencia de la segunda llegada, ¿qué significa verdaderamente la palabra cielo? Leemos en Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir que, por un lado, encontramos que el significado del cielo no hablamos del firmamento físico, porque el Hijo del Hombre había nacido en la tierra. Sin embargo, dice que venía del cielo. ¿Por qué? En su oración en el Padre Nuestro, Jesucristo dice en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que moras en lo sagrado, en lo divino, en lo puro. Ese es el significado del cielo. Por eso cuando analizamos en el Apocalipsis 17:15, dice, y las aguas donde está sentada la ramera, es decir, la prostituta, son muchedumbres, pueblos y razas. O sea que el agua representa gente pecaminosa. Y sabemos claramente que las nubes que están en el cielo se forman al recibir el calor y los rayos del sol, genera la evaporación del agua y por consiguiente se forman las nubes. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de las nubes? Esta gente baja y pecaminosa que vive en el agua o en la tierra de dimensión profana, es tocada por el amor de Dios, es tocada por la verdad de Dios y comienza su proceso de resurrección espiritual, de elevación espiritual. Es decir, que debemos entender que elevarse a las nubes simboliza que las personas caídas que reciben la palabra de Cristo, poco a poco alcanzan el nivel de pureza del Mesías. Es decir, nubes es la dimensión sagrada. Mateo 6:9 se refiere entonces a la purificación, a la esfera de lo puro, de lo sagrado, de lo inmaculado. No estamos hablando de una ascensión literal y física en unas nubes materiales. Analicemos esta última parte, el último de los versículos que ha generado mucha confusión, ha generado muchas preguntas y ha generado mucho temor, porque dice que el sol y la luna serán oscurecidos y las estrellas caerán del cielo. Vamos a leer este versículo, que lo encontramos en Mateo 24:29. Dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Amigos, esto es lo que dice aquí en la Biblia. Por eso es tan importante. Y como yo les dije en el comienzo de nuestro ciclo de conferencias, no estamos aquí en una clase de Biblia, en una clase de teología, en una clase de religión. Aquí estamos comprendiendo el principio divino para que podamos entender verdaderamente la palabra de Dios. Podamos comprender esas parábolas, esos símbolos
que ha generado tanta angustia y debido a la ignorancia ha causado actitudes terribles en la historia de la humanidad. Va a suceder que el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El principio divino nos enseña que no. ¿Por qué? Porque en el Génesis 37, 9, 10, si usted recordará, es la historia de José. José era el menor de los hijos de Jacob, que si usted también recuerda, fue quien logró la victoria por primera vez en la providencia de Dios para establecer el fundamento de sustancia. Él tenía a su hermano mayor Esaú, que lo odiaba a punto tal que lo quería matar. Pero después de un curso de 21 años, Jacob vuelve y logra la unión con su hermano Esaú, estableciendo el fundamento para el Mesías. Luego Jacob tiene 12 hijos, uno de los cuales es José. Y como era el más mimado, era el privilegiado, los otros 11 hermanos estaban muy celosos. Y un día se reúnen y estos 11 hermanos deciden, tenemos que deshacernos de José. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a matarlo? No, matarlo va a ser muy, muy claro que fue nuestra actitud, fue nuestra obra. Vamos entonces a venderlo. Y deciden venderlo a unos mercaderes egipcios. Y él es llevado a Egipto y finalmente pasa a ser esclavo. Pero a medida que pasan los años, él comienza a destacarse, especialmente porque el faraón empezó a tener sueños. Y él no sabía muy bien qué significaba. Y alguien le dice que José tenía el poder de interpretar los sueños. Y comienza a ayudar al faraón a esclarecer esos sueños misteriosos, a punto tal que un día ese José que había llegado como esclavo, vendido por sus hermanos, se transforma en la mano derecha del faraón, en el primer ministro de Egipto. En este versículo leemos uno de los sueños que interpretó José al faraón y decía lo siguiente: y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre y éste le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Cuando José transmite la interpretación de ese sueño a través de su padre, el que se enoja, ¿qué es lo que tú estás queriendo decir? El sol, el padre, la luna, la madre, las estrellas, los hermanos, todos nos vamos a inclinar frente a ti. Y en realidad eso fue lo que sucedió. Porque cuando ellos van a Egipto, se dan cuenta que él que había sido vendido y había sido un esclavo, era ahora el primer ministro. Por lo tanto, queridos amigos, ¿qué significa esta interpretación? El sol es el padre, la luna es la madre y las estrellas son los hermanos. Por eso cuando leemos en las Escrituras que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas se caerán del cielo, estamos hablando el padre, la madre y los hermanos. Cuando analizamos la importancia de la luz de la verdad, porque la verdad nos ilumina, la verdad nos saca de la oscuridad. Hemos visto que había un ideal de la creación en el corazón de Dios, que se lo manifiesta a sus hijos en el Génesis 1:28, las 3 grandes bendiciones. Posteriormente, vemos que se produce la caída y Dios, a través de la verdad, comienza a guiar a sus hijos para restaurar ese ideal. Es decir, para establecer ese reino de los cielos en la tierra. No nos olvidemos de esto. Y varias veces caemos en reiterar este concepto porque tenemos que tener muy en claro que Dios tiene un ideal, que es eterno, absoluto e incambiable, que pese a la caída, Dios va a obrar en la historia para que ese ideal de la creación se establezca. Entonces, esa relación de la luz de la verdad fue cambiando. En la época de Abraham, por ejemplo, era como un fósforo. Es decir, una pequeña luz. Si usted se encuentra en un cuarto
totalmente oscuro, donde no ve nada, por supuesto que al encender una cerilla, un fósforo, va a tener cierta luz, va a tener cierta capacidad para poder ver, para poder caminar. Sin embargo, en la época de Moisés, la luz de la verdad ya no era como un fósforo, era como una antorcha. La expresión de la verdad era más abundante. El contenido que Dios había revelado en la época de Moisés, a través de los 10 mandamientos, proveía de mayor luz al pueblo de Israel. Lo mismo sucede cuando alguien entra con una antorcha a ese lugar oscuro. Va a tener más luz que el fósforo. Luego vemos en la época de Jesús, es como una bombilla. Es algo que tiene mucho más luz que esa pequeña antorcha. ¿Por qué? Porque Jesús trae los evangelios, las buenas nuevas, una elevada expresión de la verdad comparada a la luz de la verdad que había traído Moisés. Ahora, lo que Dios reveló a través de Moisés, ¿estaba mal? ¿Estaba equivocado? ¿No era importante? Por supuesto que sí. ¿Le quita mérito? Para nada. Pero lo que sucede es que la luz que trae Jesucristo es mucho mayor. Esa verdad es mucho mayor, es mucho más poderosa para elevar la espiritualidad del hombre caído. Y finalmente, entonces, en el momento de la segunda llevada, la luz de la verdad va a ser como el sol. Va a ser una manifestación plena. Se acabarán todos los misterios, dicen las Escrituras. Ese es el momento de la segunda venida. Por eso entonces, cuando hablamos del sol, la luna y las estrellas, hablamos que el Padre simboliza a Jesús. La Madre es el Espíritu Santo que ha acompañado a Jesús en la resurrección ¿de quién? De los cristianos, quienes representan a los hermanos a través de las estrellas. Es decir, que en el momento de la segunda venida, esta luz que trae, de alguna manera va a opacar. Por eso dice que el sol se va a oscurecer, la luna no dará más su resplandor. Pero eso de ninguna manera quiere decir que no era valioso e importantísimo el mensaje de 2000 años atrás. Pero como Jesús dijo muy bien, tengo muchas cosas para deciros. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa, es decir, la luz total, que nos sacará de la oscuridad dada por Satanás. Por eso dijimos que Jesús y el Espíritu Santo son los que le dan vida y resurrección a los cristianos. Cuando nosotros somos bautizados y recibimos a Jesús y al Espíritu Santo, y estamos entrados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hay resurrección, hay conexión con Dios, hay elevación espiritual. Por lo tanto, en el tiempo de la segunda venida, la verdad que trae el Señor aparentemente opacará la verdad traída por Jesús, pero en realidad la incluirá, haciéndola más entendible. Por eso que decimos que es a través del principio divino donde comprendemos esa palabra de Jesús, comprendemos la verdad que trajo 2000 años Jesús. Eso es lo que significa que en los últimos días el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Por qué caerán del cielo? Porque, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, Juan 16:12 y Mateo 7:22, Jesús, igual que en el Apocalipsis 17:14, explica claramente que en el momento de la luz de la verdad, Él les dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no me entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les traerá la verdad completa. Más adelante dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sin embargo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Con esto Jesús marcaba una vez más que en los últimos días vamos a encontrar una expresión de la verdad que podrá iluminar completamente a toda la humanidad, aún hasta el más bajo de los pecadores. Todos tendrán la esperanza, todos podrán finalmente establecer ese ideal de la creación.
¿Y por qué Jesús es tan fuerte en esas palabras? ¿Por qué Él les dice, apartaos de mí, agentes de iniquidad? Porque Él sostiene, igual que leemos en Apocalipsis 17:14, y estos harán la guerra al Cordero, pero este, como es Señor de señores, los vencerá en unión con los suyos. Esto quiere decir que en los últimos días, los cristianos que están en la posición de los segundos israelitas se van a ver enfrentados a un desafío similar al de 2000 años atrás. ¿Por qué digo esto? Porque en la época de Israel en que nació Jesús, Él venía con la expresión de la verdad más elevada que la que había dado Moisés. Sin embargo, los israelitas, aferrados literalmente a la ley mosaica, no pudieron ver esta nueva luz de la verdad que traía Dios a través de Jesús. Por eso Él dice que en los últimos días, si esos cristianos que están fervorosamente esperando la llegada del Señor no aceptan la nueva expresión de la verdad, no aceptan lo que Él trae, caerán del cielo, dejarán de recibir la bendición de Dios, dejarán de recibir la protección de Dios. Esos serán los últimos días. Ahora, ¿por qué decimos que los días actuales son los últimos días? ¿Qué clases de señales indicarán que estamos en los últimos días? Lo más claro lo encontramos en Mateo 24, 32, 33, que es la recuperación de las tres grandes bendiciones. No nos olvidemos que ese es el ideal de la creación. La primera bendición, la segunda bendición y la tercera bendición. Entonces, en ese versículo bíblico, Jesús, dando la señal para darnos cuenta que estamos en los últimos días, dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Estas fueron las palabras de Jesús. Cuando ustedes vean estas señales, ahí se darán cuenta que estamos en los últimos días. Lo dijimos en conferencias anteriores, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto está en Amós capítulo 3, versículo 7. No hay nada más importante en estos tiempos de la historia de la humanidad que la llegada del Mesías. Por lo tanto, Dios va a dar esas señales muy claras. ¿Y qué señales tenemos en nosotros cuando hablamos de la restauración de las tres grandes bendiciones? ¿Serán hoy los últimos días? ¿Vemos señales en el mundo de hoy de restauración de estas tres bendiciones? Decimos sí, absolutamente sí. Hoy son los últimos días. El tiempo presente es el tiempo de los últimos días. Por lo tanto, es el tiempo de la segunda llegada del Mesías. Vamos a analizar las señales de la restauración de la primera bendición, que recordamos es la unión entre la mente y el cuerpo, centrados en Dios para lograr el perfeccionamiento individual. Entre las señales claras, las cuales vamos a encontrar ejemplos en nuestra sociedad, la restauración de la espiritualidad, la libertad de la mente original que ha estado oprimida desde la caída, valor humano verdadero, amor original centrado en Dios, la unión con el corazón de Dios y el desarrollo de los sentidos espirituales. Estas son algunas de las señales claras que estamos viendo y somos muy conscientes, como dice en la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 17, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y amigos míos, tenemos infinidad de testimonios. Quizá usted mismo ha tenido esa experiencia de haber recibido una revelación, de haber experimentado una visión con el Señor Jesucristo, con María, con José, con los santos. La capacidad de personas que han tenido experiencia de separación astral, experiencia con el mundo espiritual. Vemos una sensibilidad mucho más profunda que nunca antes se había manifestado a nivel mundial, en diferentes sociedades, en diferentes comunidades. Existe interés, nuevos movimientos religiosos, nuevas denominaciones en la búsqueda de la verdad. Esa es una de las señales contundentes de que hoy estamos en los últimos días.
Las señales de la restauración de la segunda bendición, ¿qué creen ustedes que será? Dijimos que esta segunda bendición tenía que ver con la construcción de una familia centralizada en Dios. Es decir, Adán y Eva, o esposo y esposa, centrado en Dios y teniendo como fruto esos hijos del linaje de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos ver manifestado a nivel mundial esta expresión de tipo familiar? Por un lado, hermanos y hermanas en Cristo, es decir, vemos hombres y mujeres que creen en Cristo, más allá de su lugar de nacimiento, más allá incluso de su denominación en particular. Sin embargo, cuando van juntos a la iglesia, toman esa comunión, se sienten como una gran familia, más allá del aspecto físico, más allá de la raza, más allá de la nación que pudieron haber nacido. Al mismo tiempo, sentimos que somos una sola familia mundial. Ha existido un nivel de conciencia hoy en día de que los seres humanos pertenecemos a una gran comunidad internacional. Vemos incluso ejemplos de constituciones de culturas milenarias que han existido por miles y miles de años en distintos puntos del planeta, remotas, sin ningún tipo de comunicación, que hoy se han acercado. Y hoy podemos hablar de esferas culturales como el cristianismo, como el hinduismo, como el budismo y el islam, que se han acercado. Centenares de culturas y civilizaciones hoy en día forman esta gran familia mundial. Y además vemos una manifestación en el establecimiento de entidades mundiales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja, UNICEF, organizaciones que se han unido más allá de una nación, más allá de una comunidad, de una sociedad, sino con un impacto mundial. Aún el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de ayudar a aquellos que están más necesitados materialmente. Una vez más, amigos míos, estas son señales muy claras de que estamos a nivel mundial en la restauración de la segunda bendición. Por eso decimos que estamos viviendo un tiempo especial en estos últimos días, un tiempo en el cual veremos el fin de la historia del mal. ¿Cómo podemos saber entonces que estos signos son verdaderamente de los últimos días? Miremos por favor en la tercera bendición una restauración contundente y señales claras. ¿Recuerdan qué es la tercera bendición? Voy a sacar de la pantalla. Realmente quiero también hacer un examen. ¿Cuál era la tercera bendición? Era la relación de Adán y Eva ¿con qué? Muy bien, con la creación, con la naturaleza. El dominio de amor con los seres de la creación. De esa manera hubiese sido el perfeccionamiento del dominio, el mundo ideal, porque hubiese sido centrado en Dios, en su amor verdadero. ¿Y cómo vemos manifestaciones entonces a nivel mundial? Primero vemos movimientos para la conservación de la creación, como nunca antes. Está esa sensibilidad. Hay asociaciones que se reúnen para la protección de animales, para proteger a los perritos, para proteger a los gatitos, para proteger a los animales que tienen pieles para que no sean asesinados, para que no sean maltratados en los circos. Tenemos una organización muy conocida como es Greenpeace, que trabaja para la preservación del medio ambiente, en la lucha en contra de la contaminación. Además, vemos el avance extraordinario de la ciencia y la tecnología. Nunca antes en la historia, jamás en la historia se ha visto signos tan claros de la tercera bendición restaurada como en estos últimos años. Fíjense si ustedes ven en este cuadro, en 6.000 años de historia bíblica, si analizamos el crecimiento de la ciencia y la tecnología, en el último siglo, en el siglo XX, ha pegado un desarrollo como nunca antes en los miles y miles y miles de años de toda la historia humana. Esto una vez más es una clara
una clara señal de que en los últimos días restauraremos la tercera bendición. Y como dijimos antes, por último, el dominio del amor sobre la creación. El cariño, el amor, la ternura, la sensibilidad hacia las plantas, hacia los animales, hacia las aves, hacia la naturaleza. Estamos viviendo entonces en esos últimos días muy especiales. Por eso es muy importante entender en los últimos días que esta nueva verdad requiere de una actitud especial por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si no podemos cometer el mismo error de 2000 años atrás. Recuerdan que Jesús viene con esta nueva expresión de la verdad, es decir, los evangelios, transmitiendo de todo corazón, entre otras cosas, aclarando que Dios no es un Señor del juicio, no es alguien que está ahí arriba para castigar a quienes se portan mal y condenarlos al infierno. Jesús dijo que Dios es un Padre de amor. Y Jesús les dijo, ustedes oyeron que había que amar al prójimo y matar al enemigo, odiar al enemigo. Yo les digo que no, que deben amar a su enemigo. Y si alguien les pega una mejilla, pónganle la otra. Es decir, Jesús viene con una nueva expresión de la verdad, con un mensaje mucho más profundo para ese pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud ante esa verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas se pegaron literalmente a ese concepto que ellos tenían, a lo que consideraban que estaba bien, y no aceptaron el mensaje del Mesías que traía esa nueva expresión de la verdad. Por eso nosotros, usted y yo, que estamos viviendo en estos últimos días, estamos viviendo el tiempo de la segunda venida del Mesías, que traerá, como lo vimos claramente, una nueva expresión de la verdad, que nos ayudará a comprender esos misterios de la Biblia, esas palabras que aún ni siquiera en los conceptos que vertió Jesús a veces nos queda muy claro. Por eso, amigos, entendemos que en los últimos días la verdad hará que podamos salir de esta ignorancia. Por un lado dijimos que tenemos un aspecto interior y hay una ignorancia interna. Hay una ignorancia acerca de las realidades de Dios, del mundo espiritual, de las palabras de Jesús, de la vida después de la muerte. Es esta verdad que viene en estos últimos días que nos despejará de esta ignorancia y podremos entonces alcanzar esa verdad interna. Por el otro lado, dijimos que el hombre tiene un cuerpo, un aspecto físico, material, con inquietudes externas, con preguntas acerca de la ciencia, preguntas acerca de las leyes, los principios que rigen el universo. Esa ignorancia externa finalmente va a ser suplida a través de la verdad externa, una que proviene de Dios a través de lo interior, que es la religión, otra que proviene de Dios exterior, que es a través de la ciencia. Por eso vemos entonces que la gente caída, debido a su ignorancia, ha trastabillado una y otra vez, pero Dios, a través de su verdad, ha ido viendo el desarrollo de la espiritualidad y el intelecto del hombre, y esa expresión de la verdad ha sido cada vez mayor, cada vez más profunda. Por eso en estos últimos días recibiremos la expresión máxima de la verdad, la última expresión de esa verdad. Por eso decimos que nuestra actitud durante los últimos días debe ser de mucha cautela. Fíjese que en la era del Antiguo Testamento y en la era del Nuevo Testamento, en esos últimos días, hubo conflicto, hubo dificultades. ¿Por qué? Porque estaban aferrados a esa palabra. No pudieron comprender ese periodo de transición hacia algo más elevado, hacia algo superior. Por eso existía la ansiedad, el temor, la confusión, la discordia y la lucha. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. En el tiempo de la segunda venida, en el tiempo de los últimos días, en este tiempo, mis queridos amigos, vamos a pasar la misma circunstancia. Por eso les recuerdo, el significado de los últimos días no será la destrucción física de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni del sol, ni la luna, ni se caerán las estrellas, sino que será el fin de la soberanía satánica.
el establecimiento sustancial con la llegada del Mesías de la soberanía de Dios, es decir, la soberanía de bondad, la soberanía del amor verdadero, la soberanía del ideal centralizado en Dios. Por eso, a través de nuestra parte interna y nuestra parte externa, tanto a través de la oración, a través de tener una recepción en nuestro espíritu concentrados en Dios, la gente durante los últimos días, si tiene esa actitud, no debe sentir temor, no debe sentir ansiedad, no debe sentir ningún tipo de preocupación. Porque si nosotros, como decía Jesús, estamos preparados en oración, estamos con una mente y un corazón abiertos, seremos receptores de esta nueva expresión de la verdad. Seremos receptores de este principio divino que nos revela con la llegada del Mesías el camino, el paso, el mapa sustancial para poder llegar al destino final, que es nuestra verdadera felicidad, que tanto Dios como nosotros hemos deseado. Por eso, queridos amigos, este no será un día de temor en el cual el mundo será destruido por catástrofes mundiales, como muchos cristianos creen. En su lugar, será un día de dicha, en el cual la tan anhelada esperanza de la humanidad será realizada. Amigos, llegamos así a la conclusión de esta conferencia de los últimos días, con un sentimiento de gozo, de alegría, de esperanza. Y quizás al comienzo, cuando yo le mencioné la palabra los últimos días, la consumación de la historia humana, el fin de la historia humana, quizás usted pudo sentir, como me pasó a mí cuando escuché por primera vez, un poco de tensión, de preocupación y hasta de temor. Ahora sabemos que no es así. Los últimos días en los cuales estamos viviendo será un día de grandeza, si es que nos preparamos y sobre todo podemos recibir al Señor de la segunda venida. Y junto a Él establecer ese ideal de la creación, esas tres bendiciones de ser uno con Dios, de formar una familia verdadera y de tener una relación de amor con toda la naturaleza. Gracias una vez más por su amable atención y espero que este mensaje lo llene de energía, de gozo y de felicidad a usted y a sus seres queridos. Muchas gracias y que Dios le bendiga.